Cercano está el día del establecimiento del reino justo y eterno de Jesucristo. Les invito entonces para que nos ubiquemos en la palabra de Dios. Vamos al libro del profeta Daniel. Vamos a leer del capítulo 9. Estamos estudiando del versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén y amén. El tema del día de hoy es: cercano está el día del establecimiento del reino justo y eterno de Jesucristo. Y eso es lo que realmente nos enseña, nos muestra la santa palabra del Señor. Cuando iniciamos nosotros la enseñanza allí en Daniel 9:24, allí nos hace un énfasis de que toda esta profecía está dada siempre con la mira puesta ¿en quién? En Israel. Sabemos que, y lo hablamos varias veces con el énfasis, que sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Y esto por qué es importante? Esto nos muestra a cada uno de nosotros la forma en que el Señor quiso, quiso el mismo Dios Todopoderoso mostrar lo que haría con su pueblo, en los tiempos que lo haría, cómo lo haría, lo determinó, lo dejó escrito. Y sabemos que la forma de que nosotros debemos acercarnos a las profecías es siempre con la mirada puesta en Israel. Conforme a lo que está pasando en Israel, nos va mostrando a nosotros en qué parte de las profecías bíblicas nos encontramos. Y hemos hablado de esto acerca del establecimiento del reino, porque lo que nos muestra esta profecía de Daniel y cuando leemos el libro del Apocalipsis, que es hacia donde queremos avanzar, es que el establecimiento del reino de Jesucristo está muy cerca. Cada día estamos más y más cerca de ese gran evento, de ese gran momento, cuando el reino justo, eterno, el reino duradero por siempre, que está guiado por nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero Rey, verdadero Señor, empezará para nunca más dejarlo. Allí se va a cumplir una profecía que está en el Antiguo Testamento también, y yo creo que todos la conocemos, todos la sabemos, y es que de un descendiente de David habría un rey eterno. Jesucristo es descendiente de David, en la carne Jesucristo es descendiente de David. Ese es el rey prometido que eternamente va a gobernar Israel, sí, pero también va a gobernar toda la creación. Él es el Señor Todopoderoso, el Dios de nuestras vidas. Entonces, en este estudio que venimos haciendo por la misericordia y la gracia del Señor, todo esto nos permite que ir comprendiendo que al acercarnos nosotros a la profecía bíblica, vamos comprendiendo cómo el Señor se mueve en nuestras vidas. Entender aquellos acontecimientos que están por venir es un motivo de gozo y de esperanza para nosotros. Aunque el mundo va de mal en peor, tiene un límite y tiene un fin. Y sobre todo, un fin demasiado alegre, jubiloso para nosotros, porque es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado, repito, acerca de todo aquello que habla, que tiene referencia a los últimos tiempos. Y hablamos, por ejemplo, de lo que es la segunda venida de Jesucristo,
pero que es distinta al arrebatamiento de la iglesia. Comprendemos y hacemos siempre el énfasis, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo son dos eventos totalmente distintos y en momentos distintos de la historia de la humanidad. Será primero el arrebatamiento, nosotros no recibiremos ni pasaremos por la ira de Dios. También estudiamos en su momento esos pasajes que corroboran lo que ahora mismo recibimos de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces es muy importante que sepamos, hablamos acerca del anticristo, un personaje que está por entrar en acción y ese personaje va a gobernar el mundo con una falsa paz y hacia allá va nuestro estudio de este capítulo de Daniel. Ya habíamos hablado entonces acerca de las 70 semanas de Daniel. Y ya creo que ya todo lo tenemos claro qué significan las 70 semanas, que una semana no significa 7 días como lo conocemos nosotros. Y la Biblia hace referencia a una semana profética como a un periodo de tiempo de 7 años. 7 años equivale a una semana profética. En el pasaje que estamos leyendo, hemos leído una y otra vez, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Y de estas 70 semanas, ¿cuántas se han cumplido? La Biblia, para que nosotros tengamos un mejor acercamiento, habla de en esas 70 semanas en 3 periodos de tiempo. Un periodo de tiempo que es de 7 semanas, un segundo periodo de tiempo que es de 62 semanas. Entonces, 7 semanas más 62 semanas va en 69 semanas. Esas 69 semanas ya se cumplieron. Y falta la semana 70. Llevamos de las 70, llevamos ya cumplidas 69. Falta una, que es lo que conocemos como la semana 70 de Daniel o la última semana que nos habla el profeta Daniel. Y esa semana está por cumplirse. Habríamos hablado entonces que falta ese tiempo, pero ese tiempo todavía no ha iniciado el conteo de esos últimos 7 años. ¿Por qué? Porque el Señor en su divina providencia, digamos, y para que lo entendamos más fácil, ha parado el cronómetro de las 7 semanas más las 62 semanas. Al terminar la semana 62, como lo dice la palabra de Dios, 7 anteriores más la semana 62, paró el Señor el cronómetro a la semana 69. Y ahí, de ahí falta que se cumpla la última semana. ¿Qué está pasando en este periodo? ¿Qué pasa entonces si se paró el cronómetro? Es lo que conocemos como la era o el tiempo de nosotros, los gentiles. Y eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. El tiempo de los gentiles apenas está en marcha. ¿Desde cuándo están? Desde la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí empieza lo que conocemos como la era de la iglesia. Los gentiles ahora tenemos por gracia, por misericordia, el privilegio de estar delante del Señor. Y somos nosotros los que estamos delante de Él. ¿Para qué? Para que comprendamos su eterna misericordia. Y entonces, ¿qué pasó con Israel? El libro de Romanos nos habla acerca de esto, qué ha sucedido, qué está sucediendo con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, aunque hay mucho antisemita, es decir, en contra del pueblo de Israel, que incluso gobiernos enteros están en contra de esta nación, aunque han querido destruirla, no han podido. ¿Por qué? Porque la mano del Señor todavía los favorece a ellos y no jamás, nunca nadie podrá destruir, exterminar como nación al pueblo de Israel. Pero sin embargo, el Señor no está con ellos en este momento, sino que está con nosotros. Israel lucha y trata de defenderse y el Señor en su divina providencia les proporciona los medios y la forma para que ellos puedan subsistir, pero todavía no están en la gracia que el Señor nos ha dado a nosotros los gentiles. Esto lo sabemos a través de Romanos. Romanos 11, 26, 27 nos dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, pero vamos a leerlo, perdón, disculpe, desde el versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. Entonces lo que nos dice la santa palabra del Señor, lo que estamos viendo es que el Señor, cuando para el cronómetro de Israel, entra Jesucristo, el Mesías Salvador de nuestras vidas, el Mesías príncipe, aquel que entró montado en un pollino, en un burrito, como le conocemos, entró a Jerusalén y fue alabado y adorado allí, con palmas, y le hacían todos el tributo de homenaje de adoración. Ese es el Jesucristo, el Mesías príncipe, el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó? Israel no lo aceptó. Israel rechazó el Mesías. Ahora, entonces, se nos abre a nosotros los gentiles el entendimiento, e Israel, dice la palabra del Señor, que le ha acontecido un endurecimiento en parte. Es decir, Israel, aunque no ha sido desechado para siempre de parte de Dios, en este momento no tienen todo el favor de Dios, como si lo tenemos nosotros los gentiles. El Espíritu de Dios que obra en la iglesia de Jesucristo es el que nos da ese entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De que nosotros podamos vivir para el Señor, de que nosotros podamos estar en la presencia del Señor, de que nosotros podamos entender todo lo que el Señor hizo en la cruenta cruz del Calvario. Todo eso lo comprendemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita entre nosotros. Entonces, si nosotros comprendemos verdaderamente que el Espíritu de Dios está entre nosotros, es porque sabemos, porque tenemos la certeza de que lo que vamos leyendo, estudiando de la Biblia, esa iluminación que nos trae el Espíritu de Dios, nos permite acercarnos de una manera certera a la palabra de Dios. ¿Y esto por qué? Por la gracia y por la misericordia del Señor. Entonces somos nosotros mejores que Israel. Y esto es muy claro, en ninguna manera. Es decir, por nada somos nosotros mejores que Israel. Que la gracia del Señor nos está cobijando en este momento para que todos los gentiles entremos si aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, pues claro, entonces Israel va a sentir ese celo, esos celos de que nosotros, sin ser el pueblo elegido por el Señor, sin ser el pueblo escogido por Dios, estemos cerca de Él, estemos con Él, o más bien, que Él esté con nosotros. Israel se gozaba porque ganaron muchas batallas porque Dios estaba con ellos. Cuando Dios no estaba con ellos, ellos perdían las batallas, eran derrotados, eran humillados. Y las veces que Dios permitió que los enemigos les ganaran, los doblegaran, ¿por qué? Porque Israel estaba en desobediencia, porque Israel estaba en pecado. Era una manera de que Dios utilizaba para que Israel volviera su mirada al Señor y de esta manera seguir en esa comunión para que Dios los prosperara. Cuando caían en pecado, repito, el Señor se apartaba de ellos. Fueron muchas las insistencias en que el Señor les dijo, vuélvanse a mí. Y ahora, ¿qué pasa con los gentiles? Nosotros tenemos la puerta abierta para entrar al reino de los cielos. Esa puerta es, todos lo sabemos, ¿verdad? Jesucristo. Solamente Él es el camino para llegar al Padre. No hay otro camino, lo hemos hablado en otras reuniones. No hay otro camino sino Cristo Jesús. La puerta está abierta, pero ¿qué pasa? Tristemente, Cristo, hay un grupo y tristemente muy grande que rechaza a Jesucristo y se han aliado más bien para estar en contra de Israel, siendo ellos herramientas del demonio, del maligno, para atacar a Israel. Y de esta manera se hacen parte de lo que estudiamos en una reunión pasada, de esos anticristos que hay muchos por ahí en este tiempo. Sabéis que en este tiempo hay muchos anticristos, dice la primera carta de Juan. De esos anticristos hay muchos por allí por causa de qué? De que han sido motivados y guiados a estar en contra de Israel y de esta manera rechazando el evangelio, rechazando a Jesucristo, están en contra de la voluntad del Padre. Nosotros, por gracia, y es un énfasis que debemos hacer, por gracia
estamos en la presencia del Señor, por gracia, no porque lo merezcamos, no porque nosotros cometimos un poquito menos de pecado que Israel, no. Somos más pecadores, somos igual de pecadores o más pecadores que el mismo pueblo de Israel. Pero Dios quiso, por amor, enseñarnos el Evangelio de la salvación por gracia. Y Él utiliza a los gentiles y va a utilizar a los gentiles para crear en un tiempo muy cercano un celo a Israel, de que cómo es posible que tuvieron, entre ellos tuvieron al Mesías príncipe, al Salvador, al Redentor, y lo rechazaron. Y cómo nosotros los gentiles lo hemos recibido en nuestros corazones. Pero esto, repito, no es porque seamos mejores que ellos, es porque Dios ha permitido este endurecimiento en parte al pueblo de Israel. Pero es lo que nos dice la palabra de Dios, el Espíritu, que es el Espíritu Santo obrando en la persona del apóstol Pablo. Esto tiene que servirnos para que no seamos arrogantes, que no nos creamos, primero, mejores que Israel. Segundo, no nos podemos creer mejores que aquellos que hoy rechazan el Evangelio de Jesucristo o aquellos que están engañados en otra doctrina. Nosotros hoy lo tenemos, ¿por qué? Por la misericordia y la gracia y el favor de Dios con nosotros. Es que nosotros éramos muy inteligentes, más inteligentes en lo absoluto. De hecho, por ser unas vasijas tan sucias, el Señor se ha apiadado de nosotros. Y eso lo tenemos que reconocer siempre. Entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud de los gentiles entonces nos indica que todos los gentiles van a entrar al reino de los cielos. No, la plenitud de todos los que aceptemos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Porque después viene ¿qué? La salvación para Israel. Cuando nosotros seamos llevados, cuando termine la era de la iglesia, entonces vuelve y empieza el cronómetro para el nuevo trato de Dios con Israel. Tiempo de angustia para Jacob viene. Si hemos estudiado la historia de lo que ha sucedido con Israel, han pasado por tiempos demasiado duros, han sufrido demasiado y aún va a ser peor lo que viene para ellos. Pero al final un remanente de Israel también será salvo. Así como nosotros, por gracia. Ellos van a reconocer que no merecen, como nosotros lo reconocemos hoy, que no merecíamos la salvación, ellos lo van a reconocer. Pero cuando reconozcan eso y cuando se postren delante del Señor Jesucristo y lo vean, lo reciban como el Mesías, príncipe, salvador de sus vidas, entrarán y se unirán a nosotros y seremos ahí sí un solo pueblo para Dios. Entonces, ¿Dios se ha olvidado de Israel para siempre? No. ¿Y por qué hacemos este énfasis? Porque hay una doctrina por allí rodando en internet y en algunas iglesias inclusive que dicen ser cristianas, que Dios definitivamente desechó a Israel. Y eso no es verdad y lo acabamos de leer, lo estamos leyendo en estos versículos. Después de que entremos los gentiles redimidos, entonces nuevamente Dios colocará la mirada allí en su pueblo. ¿En cuál pueblo? En el pueblo de Israel, el pueblo escogido por el Señor. Entonces, repito, esto nos invita, nos lleva cada vez más ¿a qué? A que nos acerquemos con mucha gratitud a nuestro Señor, que adoremos al Dios Todopoderoso, que lo exaltemos, que le entreguemos nuestro corazón de una manera sincera. En este tiempo, entonces, volviendo al libro de Daniel, ¿qué sucederá? Porque leíamos entonces nosotros allí en Daniel capítulo 9, versículo 25, que fue donde nos quedamos la semana pasada, estábamos terminando allí el versículo 25 y entendíamos allí, leíamos, ¿sabe pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta Cristo Jesús, ya lo entendemos claro, Mesías príncipe, Cristo Jesús, habrán 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar en la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto se cumplió, repito, recordemos, en tiempo de Nehemías, en tiempo de Esdras, de Zorobabel, salieron a edificar en medio de mucha persecución, de mucha angustia, no los querían dejar allí, incluso personas judíos, no querían que se restaurara el templo, perdón, la ciudad, y mucho menos el templo. Esto fue en tiempos angustiosos,
Pero ahí sucede algo. Ahí vamos a ver en el versículo 26 que hay un cambio. Y dice, y después de las 62 semanas, es decir, ya pasaron las 7 semanas y ya pasaron las 62 semanas, pero no nos ha dicho todavía que empieza la semana 70. Hay un periodo de tiempo que es en el que nos encontramos. Solo para que lo miremos de momento, al empezar el versículo 27 dice, y por otra semana, es decir, solo hasta el versículo 27 empieza la semana 70. Pero en el versículo 26, digamos que está el espacio donde nos encontramos los gentiles. Podríamos decir, para entenderlo, que los gentiles nos encontramos en el versículo 26, ¿desde cuándo? Y desde hecho así es. De hecho así es, desde que Jesucristo muere en la cruenta cruz hasta que seamos arrebatados. Ahí termina el periodo de la iglesia. Pero entonces en ese periodo, ¿qué cosas pasan? De unas ya las tenemos, ya las sabemos, como cuáles dice. Y después de de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Entonces, el Mesías no murió dentro de la semana 62, es decir, no murió dentro de las primeras 69 semanas, ni el Mesías murió en la semana 70. Por eso tenemos claridad y podemos comprender de que el Mesías murió en el periodo de tiempo que no está dentro de la semana 70, dentro de las 70 semanas, ni de las primeras 69 ni en la última semana. Ese es el tiempo en el que nosotros nos encontramos. Se le quitará la vida al Mesías y dice algo que es muy importante, mas no por sí. ¿Qué significa eso? Que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué puede significar? Y eso nosotros lo tenemos que entender. Significa que Él, al morir en la cruz, el beneficio no lo obtenía Él. Y esto es muy maravilloso para nosotros. Y esto es un motivo de uno postrarse y adorar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Él cuando se entrega a tan horrendo sufrimiento, a tan grande humillación, a ser azotado, golpeado, escupido, con una corona de espinas en su cabeza, abofeteado, le arrancaban sus barbas y luego lo apuñalan allí en la cruenta cruz. Cuando él derrama esa sangre, el beneficio no era para él, sino para nosotros, lo estaba haciendo por todos y cada uno de nosotros. Y aquí quiero hacer un énfasis. ¿Esa muerte suficiente para salvar a toda la humanidad? Sí. Y entonces, ¿por qué toda la humanidad no es salva? Porque toda la humanidad no acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Es decir, no le encuentran valor, una gran parte de la humanidad no le encuentran valor de que Cristo hubiera muerto en la cruenta cruz. Ni siquiera lo aceptan que es hijo de Dios. Ni siquiera saben, entienden que era necesario que Él derramara su sangre en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso, era suficiente para todos, sí, pero muchos la han rechazado. Por gracia, ustedes y nosotros la recibimos con mucha gratitud y le decimos, gracias Cristo Jesús, porque por tu sangre, Señor, yo soy salvo. Y digámoslo de manera personal, porque tú derramaste esa santa sangre en la cruz para redimirme. Entonces eso significa más no por sí, es decir, él realmente estaba entregando todo, se despojó de todo para rescatarnos, para redimirnos a nosotros del pecado. Y eso es maravilloso. Esto es en ese interludio entre la semana 69 y la 70. En este momento el cronómetro está parado. Ya se cumplieron 69, falta la última semana profética, pero hay unos eventos que profetizados se están cumpliendo y que tiene que ver con nosotros, con los gentiles, con Israel, pero en el sentido que ellos en este momento están endurecidos en su corazón. Ellos no aceptan, no reciben todavía a Cristo Jesús. Y digo ellos, la gran mayoría, porque hay unos judíos cristianos que por la misericordia y la gracia del Señor, también como nosotros, aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y hay otra información importante. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.
Primero, ¿cuál ciudad? ¿Cuál santuario? Jerusalén. El santuario, porque recordemos el contexto, Daniel estaba orando, buscando respuestas del Señor, cuándo terminaría y cuál sería el desenlace al finalizar los 70 años que ellos estuvieron esclavizados por Nabucodonosor, bueno, llevados por Nabucodonosor a Babilonia, y de ahí pasaron varios reyes, los medopersas, por ejemplo, los griegos, y ellos los sometieron a la voluntad de esos reyes paganos. Pero Daniel, juicioso en la lectura bíblica, en la lectura de los pergaminos de aquel tiempo, de los rollos, él se da cuenta que todo esto había sucedido por causa del pecado y que el pueblo no se había arrepentido, no había confesado su pecado y no había confesado que ellos merecían ese castigo. Y lo hablamos en su momento importante. Nosotros reconocemos que merecíamos el castigo, que por la gracia Cristo Jesús lo recibió por nosotros. Y eso, esa es la salvación. Cristo Jesús pagó, recibió en sí la copa de la ira de Dios para que usted y yo fuéramos salvos y que nosotros no pasáramos por el justo juicio, por el justo castigo de Dios. Entonces, cuando habla de destruir la ciudad y el santuario, es un, un pueblo de un príncipe que ha de venir, va a destruir la ciudad a Jerusalén, el santuario, el templo de Dios. ¿Y esto qué? ¿Ya se cumplió? Claro que sí. Lo sabemos incluso por la misma historia bíblica, pero también lo conocemos porque esto fue predicho, fue anticipado por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él dijo, cuando le hablaban, incluso al inicio del capítulo 24 de Mateo 24, cuando los apóstoles, los discípulos se le acercan, Señor, ve todos estos edificios, mostrando la hermosura de cómo estaba construida la ciudad y el templo. Y el Señor les dice, vendrá tiempo en que no quedará piedra sobre piedra. Eso fue una profecía de Jesucristo y esa profecía literalmente se cumplió. ¿Cuándo? En el año 70, el general Tito, en la historia secular, en la historia del mundo, se puede corroborar esto fácilmente. En el año 70 después de Cristo vino este general que después fue emperador y él destruye el templo y destruye la ciudad. Totalmente la arrasó por completo. Allí se cumplió la profecía de que la ciudad y el pueblo, y el templo serían destruidos. Pero enfoquémonos en algo, después de las semanas, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál príncipe? Importante. En en el versículo 25 hablamos de qué? Del Mesías príncipe, ¿cierto? Pero para nosotros es importante porque dice que se le quitará la vida al Mesías príncipe. Eso es lo que fue anunciado. Pero en el versículo 26 habla de un suplantador, alguien que se hace pasar por príncipe. Y recordemos que hablamos del anticristo y por eso era tan importante repasar aquellos versículos. En aquellos versículos, cuando hablamos del anticristo, ¿qué hablamos de él? Entre todos los nombres que la Biblia le asigna, ¿qué es? Un usurpador. Está en contra de Jesucristo, pero también quiere ponerse en el lugar de Cristo. Y este versículo, cuando muchos lo leen rápidamente, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir dicen que es Jesucristo. No, no es Jesucristo. Aquí está hablando del anticristo. Y entonces vamos retomando. El anticristo no ha venido. Ese llega en la semana 70. Pero dice que el pueblo, es decir, la Biblia nos está diciendo de dónde va a salir el anticristo. Nos habla del pueblo, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ha de venir hacia futuro, pero el pueblo ya estaba y está todavía. Y de ahí va a salir el anticristo. ¿Cuál es ese pueblo? Pues ya lo acabamos de decir. ¿De dónde era el general Tito? Era romano.
Entonces, ¿de dónde viene el anticristo? De Roma. De Roma sale el anticristo. No es exclusivamente apoyado por Roma, porque recordemos que es una bestia. Y una bestia es que un gobernante, un imperio. Y aquel va a tener el apoyo de otros gobernantes. Entonces, algunos inclusive que se acercan más, y lo vamos a ver en otros pasajes más adelante, cuando el Señor bien lo permita, es que se habla incluso de lo que conocemos como las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan cuando hablamos en primera de Tesalonicenses, cuando nos dice Pablo, allí guiado por el Espíritu Santo, cuando escuchen paz y seguridad, cuando os digan paz y seguridad, eso nos está anunciando ¿qué? Que ahí está el anticristo detrás. Pues resulta que ese es el eslogan de las Naciones Unidas. Si ustedes, alguno se interesa, quiere averiguar en internet el eslogan o uno de lo que anuncia las Naciones Unidas es paz y seguridad. Entonces, estas Naciones Unidas apoyando al anticristo que sale de Roma, ellos se levantarán contra el pueblo de Israel. Ese príncipe no ha venido todavía, ese es el anticristo, repito, y llega cuando entremos cuando la humanidad entre la semana 70. Nosotros, por ser parte de los redimidos de la iglesia de Jesucristo, el Señor nos arrebatará, seremos llevados antes de que el anticristo entre con toda su maldad a hacer daño. Pero esta profecía nos anuncia y nos da claves, nos da entendimiento de dónde va a salir el anticristo. Entonces, otra vez, el pueblo de un príncipe, ¿cuál era el pueblo? Roma. El pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo destruyó la ciudad. De ese pueblo que destruyó la ciudad va a salir un príncipe, porque Roma sigue existiendo y va a existir. De hecho, cuando Nabucodonosor tuvo los sueños, se acuerda que hablaba en el capítulo 2, que veía una cabeza de oro, el pecho como de bronce, iba bajando hasta que sus pies eran una mezcla, y eso es importante, de barro con el hierro. Tenía 10 dedos, por eso se habla de las Naciones Unidas y del grupo G10. Entonces, todavía no en ese momento no se habla mucho del G10, pero existe el grupo de los 10. Ese G10 hace mención a los 10 dedos que habla allí Nabucodonosor. Y todo eso es destruido, ¿por qué? Por una piedra. Dice que no por mano de hombre, una piedra que se desprende, no por mano de hombre, y destruye a ese anticristo. Porque el anticristo, como lo vimos también en reuniones pasadas, el anticristo será derrotado eternamente y para siempre. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice que, y tenemos que estar prevenidos, nosotros como creyentes, ¿dónde ponemos la mirada? Miren, sé que esto es muy difícil para muchas personas que de pronto apenas están acercándose a la palabra de Dios. Pero no tengan temor y órenle al Espíritu de Dios, ruéguele al Espíritu de Dios que les dé sabiduría sobre esto. Pero todo esto, tanta falsa enseñanza, ¿de dónde viene? De Roma, de allí, de ese sacerdote romano que se autoproclama él mismo. Ellos mismos se han autoproclamado sucesor de San Pedro, dicen ellos, que realmente la Biblia no nos enseña eso. Ellos dicen que el primer papa fue San Pedro, la Biblia no habla de papas en ninguna parte, búsquelo, pero allí no aparece en ninguna parte. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Ellos dicen que que él, el papa de turno, es el representante de Cristo. Ojo, anticristo en el lugar de Cristo, cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Están simplemente pavimentando el camino para que llegue el anticristo. Y nosotros debemos de alejarnos de toda esa doctrina, no tengamos miedo, creámosle a Jesucristo, creámosle a Dios a través de su palabra, creámosle al Espíritu Santo que nos guía en este camino en el que nos encontramos. Es el Espíritu Santo el que nos puede guiar y es el Espíritu Santo el que nos da la certeza, primero, en que
debemos entregarle, es necesario entregarle nuestro corazón a Jesucristo. Tenerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador. No tenemos más salvadores, no tenemos más Mesías, no tenemos más mediadores, no tenemos intercesores. Es el mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios el que intercede por nosotros. Y eso lo hemos aprendido. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay nadie más, no tenga temor, despójese de lo otro y crea solo en el Señor Jesucristo. Y dicen, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué significa? Y su fin será con inundación. ¿Qué significa? Cuando uno escucha inundación, pues es agua. Y resulta que Jerusalén está en una montaña, el monte de Sión, lo conocemos. Y es allí donde, en el monte Moriah, fue donde Abraham presentó sacrificio. ¿Se acuerdan que el Señor los llamó para que sacrificara a su hijo Isaac? Fue allí en el monte Moriah. Ese monte Moriah es donde fue construido el templo de adoración donde los israelitas presentaban el sacrificio. Hoy el templo no existe, fue destruido, ya lo acabamos de leer. Pero es allí, es un lugar alto. Entonces, ¿cómo va a ser esto que, y su fin será por inundación? Cuando se refiere a inundación, es que va a llegar un ejército que va, o que iba más bien, porque ya lo hizo de hecho, recio, es decir, arreció con todo, destruyó todo lo que había a su paso. Era tantas los soldados romanos que no quedó piedra sobre piedra. Se cumplió la profecía de Jesucristo nuestro Señor. Y quedó tal devastación, tan grande, que todo se hizo conforme a lo que estaba escrito, a lo que fue anunciado. Y a eso se le llama esa gran inundación, pero se refiere, repito, a esa gran cantidad, multitud de personas dañando la ciudad. Eso fue profetizado por Daniel, imagínense, más de 500 años antes de Jesucristo ya estaba anunciado. Vino el Mesías príncipe, murió, mas no por sí, es decir, no buscando algo para él, sino consiguiendo, comprando esa salvación para nosotros a través de su muerte en la cruz, del derramamiento de su sangre, y todo eso se cumplió perfectamente. Y dentro de esta misma profecía, que esta ciudad y el santuario iban a ser destruidos. Todo esto sucedió y se cumplió a plenitud. Podemos pensar nosotros algo. Si todo se cumplió tal como estaba escrito, ¿tenemos alguna duda de que el anticristo está por venir? Que se acerca, que estamos muy cerquita de la semana 70. No podemos dudarlo porque es la palabra de Dios, pero aún menos no podemos dudar nosotros los creyentes de que seremos arrebatados, que seremos llevados con Él y que no veremos, no sufriremos la ira de Dios. No hemos sido puestos para recibir la ira de Dios. Eso lo tenemos que tener claro, escrito en nuestros corazones, guardado en toda nuestra fe, como la plenitud de esa certeza de que verdaderamente nosotros vamos a ser librados de tal evento que sucederá en la tierra. Y esto nos debe llenar de gozo, de alegría en nuestros corazones. Y dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mire, hasta el fin de la guerra. Israel todavía no se repone. Guerra sobre guerra. Y un ataque de uno, y un ataque de un país, y luego de otro, luego se unen. Pero jamás, y esto tengámoslo por cierto, jamás van a poder destruir, como quieren los antisemitas, acabar, desaparecer la nación de Israel. Jamás lo van a lograr. Porque es profético. Y Dios siempre estará con ellos. Aunque hoy no reciban el entendimiento del Mesías, aún tienen la protección. Van a sufrir y están sufriendo y van a sufrir más, pero repito, pero esto significa que durarán las devastaciones. ¿Cuándo terminarán esas guerras? ¿Cuándo terminarán las devastaciones? Recordemos lo que nos enseña, lo que leíamos al principio en el versículo 24. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, es lo que vemos allí en el capítulo 24. ¿Y por qué es importante?
porque dice todo lo que va a suceder en la última semana, todo lo que va a suceder en los 70 años está en este versículo. 69 que ya se cumplieron más una semana. Pero en esa última semana será arrancado el pecado, será quitado el pecado, la prevaricación, expiar la iniquidad, poner fin al pecado. Eso es lo que se cumplirá completamente al final, ojo, al final de la semana 70. Solo hasta el final de la semana 70, entonces allí vendrán de lo que hemos hablado una y otra vez, y es que el libro del Apocalipsis nos muestra la instauración, la inauguración del reino eterno de Jesucristo, el reino eterno de nuestro Señor, porque Él ya vendrá. ¿Y Él qué va a hacer? Va a destruir al anticristo eternamente. Será echado al lago de fuego, será echado allí, expulsado eternamente con el falso profeta, el anticristo que es la bestia, el falso profeta y el diablo, Satanás, serán echados allí al lago de fuego para nunca más salir. Recordemos que de ahí viene el engaño. No significa que la humanidad no tengamos responsabilidad por el pecado. Claro que nosotros tenemos mucha responsabilidad en cada pecado que cometemos, pero ellos, como instigadores del pecado, van a ser castigados eternamente. Y todo esto va a suceder, y es lo que les invito para que sigamos leyendo una y otra vez Daniel, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, y que leamos el Apocalipsis. Familiaricémonos con el libro del Apocalipsis. Vamos a entender muchos términos, muchos conceptos que hay allí, y cada vez que entre más nos familiaricemos con esta terminología, con esta forma de expresarse Dios a través del Apocalipsis, vamos a comprender allí la gloria de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios. Cuando uno lee el Apocalipsis es distinto cuando ya se familiariza uno con él y le ora al Señor para que le dé sabiduría, distinto a lo que le hablaban a uno. No, no, yo no leo el Apocalipsis, no lo lea porque eso es muy, muy miedoso. La gloria del Señor es lo que encontramos allí. El Señor, el Dios Todopoderoso, entonces vendrá. Y muy cercano está ese día, muy cercano, en que vendrá por nosotros. Pero algo que es muy importante, y es, ¿qué va a pasar cuando se inicie la semana 70? Se inicia la semana 70 y es exactamente, tiene esa concordancia con Apocalipsis capítulo 6. Allí encontramos una revelación progresiva que por misericordia nosotros la tenemos completa. Mire, nosotros decimos, ¿cómo es posible que Israel haya rechazado al Mesías? Y si lo pensamos al contrario, si nosotros hubiéramos estado allí con las gentes en Jerusalén, ¿acaso nosotros también no hubiéramos intentado tirarle piedras a Jesucristo? ¿Acaso nosotros no hubiéramos estado alegres cuando lo crucificaron? ¿Acaso nosotros no nos hubiéramos puesto del lado de los sacerdotes que equivocados pusieron al pueblo en contra de la voluntad de Dios? Y le echamos la culpa a Israel. Pero nosotros que tenemos la revelación completa, ¿cuánto tiempo tardó en nosotros aceptar el Evangelio? ¿Y cuántas personas que están por allí cerca de nosotros aún se resisten a recibir el Evangelio, a estudiarlo, a darle gracias a Dios por esa obra santa de Jesucristo? Eso es lo que nos encontramos con esa revelación progresiva. Entonces, ¿para qué vamos terminando? Siempre pensemos nosotros en lo que el Señor viene iluminándonos. Vamos comprendiendo la revelación que ya está escrita. Y es que, primero, de lo que hemos aprendido el día de hoy, de todas las profecías, unas ya se cumplieron y se cumplieron al pie de la letra, y otras se están cumpliendo en nuestro tiempo y otras se van a cumplir. Todas al pie de la letra se están cumpliendo. Por ejemplo, el mundo está bajo el poder del maligno. Es lo que vemos en el día a día. Si prendemos el televisor, en las noticias que vemos, guerras y rumores de guerra, pandemias,
enfermedades, hambrunas. Eso está profetizado, se está cumpliendo. Pero lo que viene aún, los eventos escatológicos, los eventos por venir, están muy cerca, tengamos presente, pero todos se van a cumplir. Entonces, las profecías bíblicas, todas se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán literalmente y al pie de la letra. A nosotros nos corresponde estudiar, estudiar con mucho juicio las escrituras, todos los pasajes bíblicos que el Señor nos regala. Tercero, el Mesías príncipe murió en la cruenta cruz. Era necesario que él muriera. Y el Mesías príncipe no murió ni en la semana 69 ni en la semana 70. Entre esas 2 semanas murió Jesucristo. Y ese tiempo lo conocemos como la era o el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Nosotros hacemos parte de los gentiles. Y como lo vimos en el libro de los Romanos, como cuarto punto, para nuestra aplicación, para la conclusión y para aplicación de nuestras vidas, no podemos llenarnos de arrogancia y de altivez en pensar, no podemos llegar mínimamente a pensar que somos mejores que el pueblo de Israel. No lo somos, jamás. Jamás lo seremos. No somos mejores que los incrédulos. No somos mejores que aquellos que están en una doctrina equivocada. Nosotros estamos en la gracia de Dios y es por la obra de Dios en nuestras vidas, no porque nosotros hayamos hecho algo mejor que el resto de la humanidad para estar delante del Señor. Es por gracia, no olvidemos jamás eso. Es por gracia. Lo que sí podemos hacer nosotros es orar. El que bendiga a Israel será bendecido. Recuerden, el Señor lo anunció, se lo dijo a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que nosotros, la iglesia de Jesucristo, bendecimos al pueblo de Israel. También nos corresponde a nosotros orar por la paz en Jerusalén. Lo encontramos en los Salmos. Nos corresponde a nosotros, antes que sentir arrogancia, que sentir prepotencia, es humillarnos delante de nuestro Señor y pedir por nuestras familias, para que ellos salgan de esas falsas enseñanzas que está consumiendo la sociedad y que sean sueltos de ese ropaje romano para que ellos entren al entendimiento bíblico de lo que significa Cristo Jesús para nuestra salvación. Él es el todo para nuestra salvación. Y esto entonces es lo que nos lleva a entender, lo que nos lleva a comprender que cercano está el día del establecimiento del reino justo y eterno de Jesucristo. Amén y amén.